estudiando? Gálatas. Libro de Gálatas. Gálatas capítulo, porque no hemos visto todo el libro, solamente estamos estudiando el capítulo 6 del libro de Gálatas. No vaya a decirle a Andrea que Efesios, que allá la veo preguntándole a Damaris. Efesios son los domingos. Bien, bueno. Entonces que el capítulo 1, el versículo 1 y 2, ya vimos cómo restaurar a una persona que ha caído en pecado. Del verso 2 al 5, cómo es que llevamos las cargas de otros cuando todavía tenemos nuestras cargas. Eso era lo que hablábamos la semana pasada. Y fue muy interesante entender ese propósito que teníamos frente a esto. La semana pasada no logramos terminar el tema porque estábamos viendo que era llevar las cargas de otras personas cuando yo tengo cargas, pero cómo entrego mis cargas para ayudar a otros y cómo soportar la carga de otros. De hecho, lo que acabo de hablar, de ayudar a personas con problemas, es parte de aplicar Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 5. Porque entonces veíamos que eso era ayudar a otros, llevar las cargas de los otros, era cumplir la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros, y era el cumplimiento del mandamiento, ¿cierto? Amar a mi hermano como me amo a mí mismo. Entonces dice el Señor, preguntaba que si queríamos llevar la ley. Sí, la queremos cumplir, y la ley se basa en el amor. Nunca Dios dio la ley al hombre para que fuera una carga, sino para que la ley nos mostrara la necesidad tan grande que hoy tenemos nosotros de Dios. Entonces decimos que a veces nosotros nos creemos mucho, y que la Escritura decía que si nosotros creíamos que éramos algo sin ser nada, nos estamos engañando a nosotros mismos, y fue lo que el Señor nos enseñó a través del apóstol Pablo. Muy bien, entonces dice que si pensamos ser algo, si nosotros entendiendo esa parte, nos engañamos a nosotros mismos. Muy bien. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque muchas veces nosotros creemos en que nosotros podemos lograrlo, y es el concepto de orgullo. Entonces veíamos la semana pasada que hay creyentes orgullosos. ¿Por qué decíamos que eran creyentes orgullosos? Porque pensábamos que si orábamos mucho, ya Dios nos debía. Que es que esto era fruto de que nosotros éramos muy ayunator, que éramos muy buscadores de Dios, que éramos muy personas que teníamos un ADN muy especial, y ¿qué haría el Señor sin nosotros? No. Estamos viendo que nosotros necesitamos mucho del Señor, y que si no es por la misericordia de Dios no lo hemos logrado, y que si hoy Dios nos sostiene es porque es la misericordia de Dios, ¿cierto? Ahora hablábamos de personas que pueden tener problemas de buscar salidas, como las salidas que el mundo enseña. Lo más fácil para una persona es huir de los problemas y creer huir, porque la persona que se suicida, por ejemplo, es una persona que tiene una gran necesidad de su forma de buscarlo, es como lo ha visto, pero cuando uno ya tiene acercamiento a Dios, se da cuenta que es una forma de huir, pero es una forma de enfrentar la eternidad sin las herramientas, y podríamos, cuando hablamos de nuestra salvación, entregar la vida al Señor, el problema se nos va a acrecentar cuando dejemos esta vida como no lo debemos de ser, sin confiar en Él, sin acercarnos al Señor y tener todos estos recursos tan especiales del Señor. Entonces ahí es cuando hablamos de engañarnos a nosotros mismos. Y también pues mirábamos que nos daba rabia, eso fue lo último que terminamos viendo, cuando otra persona nos engañaba. Nos da rabia que nos engañen, pero nosotros sí nos engañamos. Nos creemos nuestras propias mentiras. En el drogadicto eso se le dice que es un mitómano, la persona que cree sus propias mentiras. Muy bien. Hay alguien en las Sagradas Escrituras que figura como el engañador. ¿Quién es nuestro engañador? ¿O quién es el engañador? ¿A quién se le conoce en la Escritura como el engañador? Satanás es el engañador, ¿cierto? Muy bien. Porque Satanás se muestra como lo que no es. Pudo ofrecerle a Cristo todos los reinos de la tierra. Pudo pretender engañar a Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Es que es una cosa tremenda. Un engañador tiene que creerse que lo que está diciendo es verdad. Porque usted a un drogadito a veces le da plata, lo ve indigente, lo ve mal vestido, lo ve con una presencia, y él le está ofreciendo a usted un gran negocio y usted le cree. Porque lo pintan de una manera. En estos días estaba yo aquí en la puerta. No fue una persona que estaba en drogas, bueno, no sé si estaba en drogas. Es un vendedor de la calle
Y me llegó con un relojito bonito. Y entonces llegó y me mostró el reloj así y me dijo, amigo, vea, se lo ven. Y cuando yo le veo ahí que Bulova, y era que es que barato. Entonces yo vi el tal Bulova, y yo lo miré a él y le dije, ¿y qué es barato? 100.000. Yo no lo iba a comprar porque yo sabía que estaba robando, pero yo era como, ¿cómo hablo con él? ¿Cómo le hablo del Señor? Si es un ladrón, pues hombre, venga, este hombre está robando. Está esclavo del robo, porque el que está esclavo del robo roba. No quiero estigmatizar a la persona, este es ladrón, no. Estaba en ese momento en estado de robo. Y cuando lo vi, yo vi que no, eran relojes de 20.000 pesos que venden en Guayaquil, que son bonitos, pero son una imitación hasta barata, no era ni una buena imitación, se veía aparentemente bonito. Entonces yo le dije, no hombre, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar. Y empecé, pero no se dejó hablar. Y me dijo, M20. No, pero es que es una elegancia, cójalo, tóquelo, véalo, péselo. No pesaba nada. Y esto era como de lata, como de aluminio. Y entonces yo lo dije, yo decía, no, gracias, hermano, tranquilo. No, hágale. Y con una certeza yo decía, este señor se vende por ahí 5 o 6 al día. La gente dice, uy, ¿a quién se lo robó? Y sí, pa' mí, ¿verdad? Porque la gente es muy ambiciosa y quieren ganar. Tenemos una mentalidad de tener sin el mayor esfuerzo ganar muchas cosas. Eso es lo que Satanás hace. Él se cree las mentiras de él y se las cree tanto. Satanás sabe que ya está vencido y sin embargo anda por ahí, la gente lo sigue porque creen que hay hasta iglesias del diablo. La gente, cuando entra en ese estado de creer esas mentiras de Satanás, es por eso que el apóstol aquí está hablando y diciéndonos que esas personas que tienen esa actitud en su propia vida se engañan a sí mismos. Satanás cae de la gracia de Dios, se sale del propósito de Dios, está engañándose a sí mismo y está buscando a quién engañar. Es más, Satanás es engañador. ¿Qué significa? Es engañador. Es tan bueno que el nombre muestra eso. ¿Se acuerda que Jacob quiso fue impostor de su hermano? Pues lo mismo hizo Satanás. Satanás es el nombre engañador y en esos nombres de la Biblia es muy casual porque el nombre de la persona tiene que ver mucho con su característica. Entonces es padre de mentira y trabaja en contra de Dios y es tan tremendo que él cree que algún día le va a ganar a Dios. Esa es la obra de Satanás. Entonces la Biblia, cuando nos lleva hasta este punto, y el apóstol lo está hablando acerca de la obra de cada uno, ¿cierto? Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Y dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo y no en otro. Aquí está hablando de algo. Entonces alguien me va a decir, pastor, pero aquí la palabra está diciendo que esa persona mire que está haciendo algo bueno. Entonces dice, ay, tan bueno yo lo hago. El texto aparentemente está diciendo eso, mire usted qué tan bueno es usted, qué tantas cosas, pero uno al mirar el contexto dice, no, pero la Biblia dice que nosotros no, es Dios, no somos nosotros, ¿cierto? Cuando dice que cada uno se examine o examine su propia obra, no está diciendo que lo que nosotros hacemos es en base a lo que somos, a nuestras posibilidades, sino examinemos que lo que estemos construyendo, ya entendemos a la luz del contexto bíblico que estamos obedeciendo a Dios, que trabajamos en base a principios de fe, que si hoy somos algo es por la misericordia de Dios que nos ha cubierto y que nosotros al hacerlo, pues sí, hay que examinar lo que hacemos, porque es factible que hagamos cosas sin agradar a Dios. Es factible que seamos muy buenas personas, que los vecinos digan de nosotros, oh, Robinson, no, ese hombre a veces le da sueñito, pero ese hombre es buena. Y Robinson, o Samuel,
Nos engañamos a nosotros mismos. Lo que está diciendo es, ¿qué es la obra que Dios está haciendo a través de nosotros? ¿Cómo Dios está manifestando? ¿Qué tal si tú ganes el mundo y pierdes tu alma? Entonces es la obra que Dios hace en nuestras vidas que puede afectar para bien a otros. Usted va a notar que la Biblia al hablar de nosotros, que somos seres humanos imperfectos, que Dios nos va perfeccionando, pero es la obra de Él en nosotros. ¿Y se da cuenta cuál es la obra? Entonces miremos la obra que Dios hace en nosotros. Esa obra que va a afectar a otros. Ahorita hablábamos y decíamos que cuando una persona da un mal paso, como por ejemplo el suicidio, esa persona afecta de su familia, puede afectar tal vez 2 personas mínimo quedan afectadas: la esposa, la mamá, personas de su familia. Pero también hablábamos que alrededor de esa persona quedan afectadas, y estoy hablando de estadísticas que se han hecho, no es que alguien lo haya dicho ni nada, sino estadísticas de la OPS y de la OMS, y las estadísticas muestran que un promedio de 140 personas alrededor de ella quedan afectadas. 140, el tendero, el del frente, la maestra, el patrón, el compañero de trabajo, etc. 140 personas de esa familia. Entonces, cuando Dios a nosotros nos ha afectado, y la obra de Dios que está haciendo Dios hacia nosotros se perfecciona, la estadística es igual. Si para alguien que se suicida afecta negativamente, para nosotros en nuestra vida de restauración, ¿cuánta gente nos ve? ¿Cuánta gente nos conoce? ¿Cuánta gente trata con nosotros? Haga una lista ya de las personas que directa e indirectamente, el vecino del frente, el de allá, con cuántas personas tiene que ver usted en su vida hoy. ¿Cuántas personas alrededor suyo? El vecino, el de arriba, el del lado, que sabe que es evangélico, el maestro de sus hijos, el conductor, aquel, el de allí. ¿Cuánto le conocen? Alguien me dice, no, pues yo en el Facebook tengo 3.000 amigos. Y el día que coloquen ese moñito así negrito, si alguien llegase a cometer esos 3.000 personas van a decir, ay, ¿qué le pasó a Luzay? No tenemos nombres de gente que esté aquí. ¿Qué le pasó a Hermenegilda? ¿Cierto? Todos los que tienen esas redes así tuquias. ¿Cuántos amigos tiene usted en redes sociales, hijo? Sí, en el Facebook. Poquito, ¿cuántos? 139. ¿Y esos son poquitos? Tiene los 140 ya tiene no le falta ahí, no meta otro aquí, ya va a afectar a los 140. ¿Sí nota? Entonces, esa obra que está hablando la palabra es esa obra de Dios, y que nosotros no podemos engañarnos porque somos buenas personas, porque estamos regalando panchos, porque yo soy el que regalo el pancho cada 8 días o cada 15 días o cada mes, porque soy muy buena gente. ¿Qué sería de la iglesia sin mí? ¿Usted sabe qué sucedería el día que falte usted o falto yo? Se levanta uno hasta mejor que nosotros. En que Dios esté perfeccionando la obra en él, y que no lo haga para que lo vean a él, sino porque Dios usa un instrumento y somos instrumentos en las manos de Dios. Qué lindo cuando Dios nos usa como instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, a esto es a lo que se refiere, para entender que Dios es el que ha triunfado en nosotros, el que ha tomado la victoria. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba, que es que a usted, como allá en la iglesia, le lavan el cerebro? Y que yo le he dicho, sí, vaya, diga que es verdad, que usted se lo está labrando. Pero ¿cómo se lo lava? Se lo lava la palabra. O sea, me hace cambiar la forma de pensar. Esa victoria no es del pastor, ni de los líderes, ni de una iglesia. Esa victoria es de Cristo en mí. Que es cuando yo entiendo el pensamiento de Dios, y cuando la obra en mí de Dios se perfecciona. Entonces, cuando Cristo les dice a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las criaturas, les dijo a ellos, yo los hice a ustedes discípulos míos, ustedes van a ser iguales a mí. Y mire que uno ve la vida de los apóstoles y realmente sí aprendieron la lección, porque uno ve a los apóstoles siguiendo al maestro, tal cual.
Entonces Él les dice, hagan la obra, que hagan lo que yo hago, hagan discípulos. Vaya a llegar gente igual a ustedes y ustedes son iguales a mí. Pablo llegó a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, qué tipo tan soberbio ese Pablo. Imiten a mí como Cristo. ¿Cierto que uno no debería decir eso? ¿Qué debería decir uno? No, miren a Cristo, no me miren a mí. Eso es mentira. Es verdad, Cristo lo ve. ¿En dónde ven a Cristo? En mi vida. Entonces yo no puedo decir no me miren a mí. Miren lo que hay de Cristo en mí. Puede ser la mejor interpretación de esta obra, de lo que está hablando aquí. No me he separado del texto. Entonces cuando está hablando acerca de esta obra, no nos estamos engañando a nosotros mismos si vemos a Cristo en nosotros y nos gozamos. Ay, tan lindo Dios en mí. Ay, el Señor lo está logrando en mí, ese temperamento. Ay, el Señor lo está logrando en mí, esa vida así. Ay, tan lindo Dios. Porque no estamos viendo que somos, sino que Él es. Pablo terminó diciendo, ya no yo. Porque hoy hablamos y el apóstol Pablo. Uy, deme un referente de vida. Entonces alguien me dice, yo un referente de vida, Pablo. Ay, el misionero de misioneros. No, el referente es Cristo. Pero Pablo logró, el Señor, hacer cosas tan lindas en la vida de Pablo que uno dice, uy, qué rico que Dios, así como en Pablo se glorificó, se glorificará en ese orgullo que ese hombre tenía, ¿cierto? Claro, que el Señor como le tumbó ese orgullo. ¿Se acuerda que lo dijimos el domingo? Cuando Dios llama a Ananías y le dice a Ananías, vea, vaya, predíquele a Pablo, porque yo le voy a enseñar a Pablo que cuánto es necesario que padezca por causa mía. Entonces, ¿cómo se le bajó todo ese orgullo y cómo fue Dios encima de Pablo y cómo fue Dios visto a través en la vida de Pablo? Y cómo Pablo termina diciendo, ya no digo yo, porque eso le dieron, por aquí le dieron, el man muere en el estado que muere. Dios se glorificó a través de la vida de Pablo. Fue Dios, la victoria no fue de Pablo. Ya no vivo yo. Ya la logró, ya Cristo me ganó a mí, me rindo ante Él, yo no soy nada. Qué rico que esa obra la veamos nosotros. Entonces cada uno pruebe su obra. Bien, estamos probando la obra de Dios nosotros. Alguien dirá, no, todavía me falta mucho. Hablando del siervo del Señor, mire que el apóstol a Timoteo le dice que sea un ministro aprobado. Que camine como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque está dándole garrote a todo el mundo, pero él no se lo da a sí mismo. No. Que el que primero se da el garrotazo es él. Que la palabra antes de ser para otros tiene que ser para él. La autoridad que usted tenga de Dios es esa. Que viva el Evangelio. Porque usted puede hablar muy bonito. Nosotros en el hogar de arriba teníamos gente que predicaba mejor que cualquiera. La semana pasada llamó a uno de ellos, estaba bajo efectos del alcohol, no ha superado eso. Y llamaba a Anderson, ¿se fue a ti que te llamó? O a Anderson, cantar está, vea, ¿usted por qué trabaja para Dios o para el hombre? ¿Usted qué hace? ¿Qué tal? Viene esa borrachera. Creo que Anderson le dijo, hermano, estoy muy ocupado, tengo que irme a dormir, hablamos. ¿Qué? Voy a escuchar, yo soy borracho. No tiene autoridad moral. Posiblemente nosotros, si no asumimos los principios de Dios en ese sentido, terminamos que la gente, ¿qué le voy a creer yo a la hermana? Como no la conozco, la puedo mencionar. ¿Hermana qué? Julia. ¿Qué le va a creer, hermana Julia? Carreta. Habla muy bonito, pero ya. Pero cuando uno mira a la hermana Julia dice, ay Dios mío, entonces cada uno pruebe esa obra. A veces uno no la va a probar uno mismo. Nadie se ve sus propios defectos. ¿Cómo se ven los defectos? Que uno mira y dice, ay no, ¿por qué yo? No es, ay Dios mío, es que Dios sabía que conmigo va bien. Yo he oído hablar de cristianos que dicen, Dios sabe cómo es conmigo, cómo va conmigo.
Grave, dicen los muchachos, expresión grave. Muy bien. ¿Por qué? Porque la hora de nuestro trabajo se va a dar y cuando le veamos cara a cara, es que se ve, no en el trabajo material, no en las obras. Aunque las obras podrían ser fruto de alguien que ama a Dios y lo hace porque ama a Dios, no para que Dios me vea que a Dios sí, mire que yo sí, no. Muy bien, entonces hay otro aspecto que yo quiero que toquemos frente a esto, viendo la palabra. No es que a mí me parezca lo que la palabra diga, sino que al ir a la palabra voy entendiendo que ese gloriarse en sí mismo no está hablando de alegrarme por lo que yo hago, sino alegrarme porque al caminar estoy viendo la obra de Dios en eso que se está haciendo, cómo Dios se glorifica en el caminar y cómo Él es el que ocupa ese lugar. Entonces yo me siento contento al ver que el Señor está obrando. Claro, la Biblia también ahí menciona y habla de una persona que es sorprendida en su propia falta, en alguna falta. Pues sí, nosotros vamos siempre a hacer, siempre nos va a faltar, siempre nos va a faltar. Y cuando pensamos que ya estamos tan bien con el Señor, tropezamos. ¿Le ha pasado que usted llega y se siente sobrado? No, ahorita sí. Ahora sí voy a demostrar qué es lo que tengo, de qué estoy hecho. Y el Señor dice, venga, yo le muestro de qué está hecho. De chocolate, se derrite con facilidad. ¿Cierto? Qué bueno que nosotros veamos eso y que el Señor nos haga a nosotros. No estoy diciendo, qué bueno que los hermanos caigan, qué bueno que los hermanos fallen, pero qué bueno cuando fallamos, que estamos seguros de nosotros mismos y decimos, ay no, realmente me doy cuenta. Yo he visto esos boxeadores. Usted ha visto que el uno le dice al otro, te va a cascar en el segundo round, en el quinto, ¿qué tal? Y son muy buenos y vienen ganando y son campeones y tienen cinturones y yo no sé qué les dan a los boxeadores y todo. Y el otro calladito no dice nada. Y bueno, y le dicen de todo y el otro allá calladito lo mira así como, allá nos vemos. Y cuando llegó el combate, segundo round, ¡pah! Noqueados. Y uno dice, ay, ese que era el mejor, ese que tenía el puño de hierro, uy, como lo volvió nada, ay, ¿quién hizo eso? Un don nadie. Y nosotros a veces nos sentimos tanto que Dios permite que nos veamos, que lo que tenemos, si no fuera por la gracia de Dios, entonces Dios quita la gracia de Dios de nosotros un momentito, un instante. Y cuando caemos de la gracia de Dios nos sentimos lo más vil, lo más basura, lo más... Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa cada rato. Entonces uno se siente tan mal, porque uno dice, ay, soy carnal. Por ahí una canción de Juan Carlos Alvarado, esa me encanta, esa canción la canto yo y a veces en las madrugadas, últimamente la coloco y me hace pensar en César Castañeda. Y es una canción muy linda, pero cuando uno entiende esto, se vuelve más linda. Es esa que dice, soy deudor a ti, Señor, soy deudor, porque si lo único que quiero hacer es amarte y adorarte, o sea, lo que sea, que Dios a usted le usa, que Dios a usted lo... Ay, el hermano, ay, la hermana. Uno termina diciendo, no, Señor, qué bueno, solamente ser un buen hijo tuyo, solamente disfrutar de ti, no importa lo demás, el ministerio, lo que uno hace para Dios, que hay gente que hace para Dios y sienten que hacen mucho para Dios. Yo creo que ninguno de nosotros hace mucho para Dios. Yo no sé si usted lo hace y lo respeto si usted cree que es así, pero no es cierto. Entonces, es un motivo para gloriarnos en ese momento en nosotros mismos, no en lo que somos y lo que Dios ha hecho en nosotros, y no nos sentimos gloriar en otros, porque es lo que aquí está hablando, ¿cierto? Cada uno somete a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, o sea, respecto de lo que Dios ha hecho en mí, de la obra que Dios ha hecho hacia mí, no es de mi propia obra. Muy bien, ese es algo especial
que nosotros tenemos que ver lo que Dios hace hacia nuestras vidas. ¿Qué tal somos nosotros ante Dios? ¿Cómo caminamos nosotros delante de Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí como un mandato del Señor a través del apóstol Pablo, un mandato apostólico? ¿Buscamos nuestra propia gloria? A veces puede ser eso. Y uno no se da cuenta. Uno a veces se engaña a sí mismo. Buscamos que la gente nos alabe. Ay, la hermana. Ay, no, esa hermana. Ay, no, es que no hay otra como ella. Y entonces cuando nos dicen, ay, no, la hermana Chepita. Ay, esa hermana es una servidora. Y ella mismo. Lo más lindo es ver a Cristo glorificado en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo un poco ingrato. Y qué bueno vivir en un mundo ingrato. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo notamos, estamos en las manos de Dios. Hay una frase de Lutero, larga, pero me gustó mucho y la copié para en esta noche leerla. Dice así la frase de Lutero, que es un ministro fiel, y dice, que no busca su propia gloria o su alabanza, que el deseo de hacer un buen trabajo y predicar el evangelio en su pureza, aunque el mundo no aprecie su esfuerzo, porque después de todo, la obra y el ministerio le pertenecen solo a Dios y es la gloria no del hombre, sino de Cristo. Y me parece interesantísimo lo que él dice, porque es que es detrás del telón, el que aparentemente está detrás del telón es el que está delante. Nos ven a nosotros, nos vemos a nosotros, pero realmente es Dios el que está peleando por nosotros. Muy bien. Ahora, hoy o mañana nosotros terminamos nuestra obra y la gente va a ver nuestra obra, ¿cierto? ¿Qué verá la gente de nosotros en ese momento? ¿Qué le dejaremos a la gente? Yo he visto cuando mueren populares, gente muy popular, se murió el cantante fulano de tal, y eso le echan flores y todo, y murió ese hombre, y al año, ve que el cumpleaños de, ay, verdad. Pero yo le hago una preguntita, ¿cuántos personajes ya están muertos de estos? Y todavía lo que el Señor hizo a través de ellos nos sigue impactando. Pero ¿saben que esos personajes no son importantes para nada? A los seguidores de Pablo, o a los que les gusta la teología juanina, de Juan. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Juan? La grandeza de ellos son ellos. Estamos viendo escritores de la Biblia. La grandeza de ellos es que no fueron grandes. La grandeza fue el valor agregado que tuvieron, que fue Cristo, que estaba detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas, pero es el que tiene el valor. Al morir, el valor mayor que podríamos presentar es gloriarnos en el Señor. Muy bien. ¿Sabe que predicar el Evangelio o servir para que la gente nos vea es el peor negocio que podemos hacer? Le voy a decir por qué. Porque los seres humanos no agradecen. Vea al Señor Jesucristo. Muere por el pueblo de Israel. Y yo le pregunto, ¿hoy qué hace el pueblo de Israel frente a Cristo? ¿Lo tienen como el primero? Algunos no lo ven ni como Dios, lo ven como un maestro y ya. Los judíos que son el pueblo de Dios no son los que lo tienen en medio. Somos los que no somos judíos, los que más ha crecido el Evangelio entre los pueblos que no. Y el Antiguo Testamento y Moisés para muchos judíos es más importante que el mismo Cristo. Porque no son cristianos, creen más en la ley de Moisés. El mismo Dios. Entonces una persona como nosotros, ¿usted cree que lo más importante para nosotros es el éxito que tengamos hoy? ¿Y que la gente nos vea como grandes?
Pero qué tal que el día que nosotros muramos, el popular no sea usted ni yo, sino que sea Cristo. Amén. Yo veo la historia que es que los grandes hombres de Dios, y la mayoría de ellos, al mirarlos, veo que la grandeza no es de ellos. La grandeza de esos hombres es que Cristo quedó y el mensaje quedó. Yo miro por ahí estamos regalando la chequera de Dios, unos cheques de, ¿cómo es que llama el libro? Banco de los cheques de Dios, algo así. Yo creo que ya no tengo ahí, yo he regalado todos los que tenía. No quiero dar nada de la vida, si conseguimos más. Todos, ¿ah? Cheques del Banco de la Fe. ¿Y qué son? 365 mensajes de Spurgeon que lo llevan uno a Dios. Y uno lee, y algunos ni se han dado cuenta que ese librito fueron los mensajes que Dios le dio a Spurgeon en base a principios de la palabra. Porque lo importante no es Spurgeon, aunque Dios lo usó para que tuviéramos esas 365 promesas. El importante es Dios. ¿De qué habló él? De lo importante, de lo que tiene importancia. Entonces nunca predique el evangelio para que lo vean, porque no es el negocio. Se va a quebrar. Es una empresa que nació quebrada. ¿Sabe cuál es el mejor elogio que usted y yo podemos tener? Una limpia conciencia. Una conciencia de servirle a Dios. De que estamos en bendición con el juez eterno. Muy bien. El texto nos habla y nos está diciendo de algo muy importante que tenemos que encontrar ahí. Dice que el versículo 5: cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. ¿A dónde vamos a presentar la carga nuestra? ¿A dónde nos presentaremos para dar cuenta de lo que hicimos o no hicimos? ¿Fuimos o no fuimos? Ante el tribunal de Cristo. Allá llevaremos eso es lo que llevamos. Romanos capítulo 14, el verso 10 puede darnos una parte contextual a estas palabras que está usando el apóstol Pablo en este Gálatas capítulo 6. Romanos 14, 10, que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos no hallaré a carga, o compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la carga que tenemos que llevar. Entonces mire, entendiendo todo este contexto, nos vamos a dar cuenta de algo: que nosotros no trabajamos para el Señor para obtener nada, sino que lo hacemos porque amamos a Dios. Le servimos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué nosotros servimos en la iglesia? Que los hermanos nos alaben y tal vez el pastor me pase al frente y diga: estos son los duros de la iglesia, estos son los líderes esforzados y valientes. Le aseguro que a nosotros como humanos nos gusta eso. ¿A quién no le choca que el pastor lo pase al frente y diga: vea, esta mujer, este hombre es lo último de guaracha? A la carne le gusta eso. Y el que diga que no le gusta su carne es un mentiroso, porque nosotros nos gusta que nos exalte. Pero sabe que no hay nada mejor que hacerlo para el Señor sin esperar recibir nada a cambio. En teoría es muy bonito, en la práctica es lo difícil encontrar gente que esté dispuesta a servirle a Dios sin esperar que nadie lo exalte. Porque hay gente que se va a la iglesia y dice: ay no, yo me voy, ¿por qué? Porque no lo ven a uno, porque tanto que uno ha hecho por la obra, yo he hecho tanto por la obra y nadie me ve. Es que lo que yo hago nadie me lo tiene en cuenta. Es que usted lo está dando porque lo tienen en cuenta. Sí, páguenle. Hermano, yo durante un año barrí, trapié la iglesia todos los martes.
súmenme cuántos martes vino, tanto, súmelo por 30, tanto, entonces démosle 4 milloncitos, 3 milloncitos, 5 milloncitos, por el tiempo que hizo y ya se le pagó. Si iba a recibir algo de parte de Dios por lo que hizo, miserables 4 millones frente a la eternidad y a tener el Señor, porque no hay nada, lo hizo por eso. Ahí le pagaron. Se fue muy contento, compró un mercado y ya. Ni lo que iba a recibir ya no lo va a recibir. Porque los seres humanos, lastimosamente, a veces somos apegados a bobadas, a cosas que no tienen valor. Nos encanta que nos tengan en cuenta. O no, o estoy diciendo mentiras. No, no le estoy diciendo eso a usted, le estoy diciendo a todos nosotros. Eso es parte de lo que es la naturaleza caída del hombre. En 2 Corintios 5:10 dice la escritura, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, también está hablando de esa parte, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Leer este texto sin el contexto significa que yo hice mucho por Dios. Oiga, que mira nada a mí en el cielo. Si yo he hecho tanto por el Señor. ¿Qué ha hecho usted por el Señor? Dígame, ¿qué ha hecho usted por el Señor? Yo he escuchado compañeros ministros que dicen, yo abrí 3 iglesias. Una vez un ministro decía, no, es que yo doy de mi bolsillo para la obra de Dios. Y entonces yo dije, sí, este hombre que tiene una ganadería o qué. No, del bolsillo de él es que le dan ofrendas por predicar y que dio de esas ofrendas que eran de Dios, que palabra de Dios, y se está jactando en él cuando lo que le dan es de Dios, no de él. Y yo doy para yo. No ha hecho nada por la misericordia de Dios. Esas cosas materiales las ha recibido y se está gloriando de lo que no es de él, sino de Dios. Nosotros los seres humanos somos lo más locos que puede haber. Entonces allá no vamos a llegar, veas que eso no era ni suyo, hermano. No se gloríe de lo que usted no se puede gloriar. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cierto que me está dando palo la palabra de Dios en esta noche, porque está tocando con lo que más nos duele, con el orgullo. Yo quiero decir una cosa en esta hora. Usted camina y usted en su casa tiene un enemigo. Piense en ese enemigo que usted tiene. Claro, algunos van a decir mi marido, y algunos van a decir mi mujer, y los hijos, mis papás, o es hijo rebelde. No, el enemigo suyo es usted. Cada uno podemos decir soy yo. Sí. Cada uno va a llevar su propia carga, no la de otros. Que yo hice, que yo no hice, usted no hizo nada. Es Dios. Es Dios. No hay nada que usted y yo ya hemos hecho. Cada uno llevará 6:5 su propia carga. O sea, cada uno es responsable ante Dios por su propia vida. Entonces yo tengo que cuidar mi parte en el cuerpo de Cristo. Oiga, y el cuerpo de Cristo somos todos, somos un cuerpo, no sé como cuerpo. Entonces alguno de los hermanos es ojo. ¿A quién le gustaría ser ojo? Duro cuando un ojo tiene conjuntivitis o cuando es miope. ¿A quién le gustaría ser nariz con fluidos incorporados? La Biblia dice que en el cuerpo hay ¿cómo se dice? Honrosos y deshonrosos. Hay, pero ¿qué es eso? Hay miembros. ¿Qué tal si a usted lo ponen a ser un miembro deshonroso de aquellos que hay que cubrir y lavar bien lavado todos los días? Es que en el cuerpo de Cristo hay esos miembros tan horribles. Qué rico esos hermanos que son difíciles. Donde no tengamos esos hermanos, ¿cómo desarrollamos la paciencia? Y Dios, ayer estábamos en un centro de habitación
y hablamos de servicio, algo así. Y entonces yo hablaba de mi líder. Yo tuve un líder que ese señor era lo peor para mí en esa época. Imagina, yo ya había ido a la universidad, yo había salido del instituto bíblico, era me creía teólogo, es que teólogo. Y él era un bruto que, pues para mí en ese momento, un bruto que había salido de la calle, había aprendido a escribir en el centro de rehabilitación y a leer. Era más bruto que si alguien se rebelaba, la forma como él lo controlaba era que le daba palo y lo metía al baño a la brava y allá le controlaba las rabias. Y muchos salieron ofendidos con él. De hecho lo asesinaron por su carácter. Entonces yo le tenía mucha bronca o rabia. Después a los años lo mataron. Pero cuando yo crecí en el Señor, un poquito más pues en el momento, y yo recordaba a mi líder Juan, yo lo llegué a amar. Y cuando lo mataron me dio muy duro y lloré mucho. Y yo, pero que lloro si le tenía tanta bronca en ese momento, porque ese hombre fue usado por Dios para doblar mi carácter. Ese hombre me dio duro, como les digo, le llegué a tener rabia de hombre, pero después lo llegué a amar, porque fue la persona que Dios más usó para tratar mi carácter. Gracias a Dios por Juan Flores. Entonces yo quiero decirles algo. Aquí en la iglesia Dios va a colocar una persona que le va a mover el tarrito a usted. Y esa persona usted no se la va a poder ver. Ame a esa persona. Mañana se da cuenta que esa persona es la que más usted necesitaba. ¿Qué tal que uno lo sobre? Entonces yo estaba hablando de eso y me encontré con un paciente que yo tuve hace de 22 a 25 años. Samuel, un muchacho colombiano con familia americana. Él había sido pastor por allá en Cali, hablaba 2 idiomas. Ese tipo se fue del centro de meditación odiándome. Y yo me lo encontraba por aquí por Sabaneta muchas veces. Y cuando yo contesto, se levantó y se me acercó y me dice: quiero decirle a toda la comunidad una cosa, que yo al hermano lo conozco hace más de 25 años. Y cuando llegó aquí hoy, me dio una rabia, porque era de esos líderes, yo era un poquito difícil, era de esos líderes que si me sentaba en la mesa, literalmente algunos se hacían el arroz, de miedo, porque era terapista en esa época, y esas comunidades terapéuticas de choque era así. Y él me decía: pero pastor, ¿sabe una cosa? Ayer me iba a ir aquí, y con lo que usted está diciendo, y con lo que Dios hizo a través de usted ahorita aquí en este lugar, no me voy. Y yo sé que este va a ser mi último centro de dedicación, 25 años rodando por centros de dedicación. Y le quiero decir una cosa, que lo amo, y que el Señor hoy despierta el amor hacia usted, y lo quiero abrazar y pedirle perdón. 25 años odiando. Yo dije: ¿yo qué hago aquí? ¿A dónde pego? No hubo forma de pegar, y llegó como un grandote, porque para un gringo me abrazo así, con un abrazo de orca y me quiebra las costillas. Y fue un momento muy lindo, para mí fue muy especial. Claro, yo no quiero ser así como era de terapista, pero a él le sirvió. Fue el instrumento de Dios en ese momento, en su vida. Ayer lo entendió. Y fue algo especial entre los dos. Dios está usando personas para bendecir nuestras vidas. Esa persona puede ser su esposo. Ay, ese viejo, yo quisiera dejar a mi marido, porque es que si yo no fuera cristiana, ese no sería mi marido. ¿Y qué tal si es ese que usted necesita? Y Dios, si no fuera por él, usted no sería una santa. O si no fuera por ella, usted no sería un santo. Porque también, que los hay. Entonces Pablo está utilizando algo que Dios está usando, ¿cierto? Que es en ese versículo 5 la palabra carga. ¿Sabe qué es la carga? Es como esos valijas que uno usa, le llamamos aquí morrales, le llaman mochilas, pero en otros países ese término es muy feo.
que es como una carga que está llevando, que es algo que pesa, pero eso que pesa nos hace falta. Qué bueno que Dios nos coloca cargas, porque a veces pensamos que no tenemos responsabilidad hacia nadie. No, yo con tal de ir a la iglesia, escuchar el culto, escuchar al pastor y ya. Usted es una persona llamada a asimilar esas cargas. Dele gracias a Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Porque nos ha mirado con ojos de amor. Porque ha hecho que nosotros veamos nuestro propio pecado. Porque mire su pecado. Ese es su pecado. Él le está mostrando a usted no el pecado de su marido, no el pecado del vecino, no el pecado de sus hijos, no el pecado de sus padres. Le está mostrando quién es usted. Le está mostrando que a usted le falta perdonar. ¿A quién? A ese Labán. Sí, a usted le falta perdonar a ese Labán. A usted le hace falta crecer. Entonces Dios quiere que usted crezca, no huya. El apóstol, el salmista creo que en algún momento dice: ¿dónde iré de tu presencia? Si voy al lugar más alto, allá estás tú. Si voy a lo profundo, allá estás tú. ¿A dónde me esconderé de la presencia de Dios? Y yo quiero hacer una pregunta en esta hora: ¿en dónde nos esconderemos de Dios? Hay una cosa que yo cuento muy chistosa, pues, y es que cuando yo me fui a casar, mi mamá era muy garlopa, muy duro. O sea, garlopa. Usted sabe que en las carpinterías hay un cepillo, ¿cierto? El cepillito para pulir la madera. Pero los carpinteros viejos tenían un cepillo grande así de madera que arrastraba más y pulía mejor. Entonces a ese le llamaban garlopa, que arrancaba pero pedazos. Y entonces yo un día le dije a mi mamá: me voy de la casa. Tenía ya novia y me iba a casar. Me cansé de usted que me esté molestando la vida y me la monte. Encontré la mujer de mis sueños, la hermana de María. Pero la hermana de María es como una segunda mamá para mí, en todo el sentido de la palabra. Porque lo que no me dicen a veces los hermanos de la iglesia me lo dice mi esposa en secreto. Y entonces a veces digo: a mí que me hable un loco, una vez un loco me estalló una mazamorra en la cabeza, que me estalle la mazamorra en la cabeza, que me dio un golpe, que me diga lo que sea, pero que mi esposa no me diga la verdad en la cara, porque esa sí me la vuela del todo. Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Y yo llegué a un momento en mi matrimonio, usted sabe que los primeros 7 meses son duros, aunque hemos vivido muy bueno, pero todos nos adaptamos de vivir una vida de independientes a casados. Y yo llegué a pensar: ¿y yo por qué me casé? Porque lo necesitaba. Y he vivido muy bueno, pero en ese momento de desprenderme y sentir que me robaron mi independencia, nadie me la robó. Dios me dio una esposa para que yo entendiera que yo nunca voy a escapar de Dios. Y si yo en algún momento de mi orgullo, porque el problema nunca ha sido mi esposa, el problema de las crisis las vive uno es por uno mismo, porque uno llega a ser tan dócil en el Señor que puede vivir con el carácter de uno mismo. Porque el problema de los matrimonios no es ni él ni ella. ¿Sabes cuál es el problema de los matrimonios? Que cada uno echa para su lado. Y Dios quiere llevarnos junticos. Entonces, de pronto lo mismo ha hecho ella, porque ella también empacó la maleta al principio como 1 o 2 veces. No aguantaba vivir conmigo. Eso nos pasó. Oiga, pero usted nunca ha contado. Sus matrimonios, ustedes siempre han dicho que eso es una hermosura. El matrimonio no ha sido una hermosura. Pero como todas las parejas, hubo un momentico de estrés. ¿Y saben qué nos pasa a los seres humanos? Que quiero llegar a esa última parte en la vida espiritual con Dios. Que somos cuando amarran 2 mulas viejas. ¿Te ha visto 2 mulas bien rebeldes? ¿Usted qué se imagina si amarran a 2 mulas bien resabiadas con un lazo de 2 metros? ¿Sabe qué hacen 2 mulas? Se patean.
jala una para allá, jala la otra mula para allá. Y cuando ya están rendidas y vueltas nada, que una mula no se cansa a las 8 horas, se cansa a los 4 o 5 días. Depende de lo que, las mulas son mulas. Y hay personas que son como, que se parecen. ¿Y sabe qué hace? ¿Cómo terminan nadando las dos mulas? Punticas, para donde va la una va la otra. Se cansaron, sangraron, se dieron duro. Bueno, hay mulas que duran 8 horas, otras que duran un día, 2 días, 5 días, y algunas mulas se harán matar. ¿Qué tipo de persona es usted? Yo no sé por qué ríe. Pensó que le iba a decir otra cosa. No, este es el ejemplo. Yo no quiero insultar a nadie. Y el primer insultado sería yo. Pero, ¿qué tan dócil somos para Dios? Hoy la palabra nos habla de eso. ¿Por qué no renunciar? Como usted venía cansada y cansado de ese señor, de ese empleo, de esa gente, de ese patrón, de ese supervisor, venía muy cansado, sí. Baje la cabeza y dígale al Señor, aquí estoy. Ay, sí, cansado del camino, me hizo la hermana ya. Sediento de ti, ¿cierto? Un desierto cruzado, sin fuerzas quedado. Señor, aquí estamos. Algunos a través del live hasta han reído con nosotros. Y hay un momento donde hasta queremos llorar. Gracias porque nos amas, porque el transcurso de la vida cristiana se ha convertido en algo precioso. No hay nada, no hay nadie mejor que tú. Tú eres el mejor. Tú eres el motivo de nuestra adoración y alabanza. Gracias por hablarnos hoy a través de Gálatas. No quiero soltar Gálatas, Señor, todavía hasta que tú no hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Permite que podamos seguirnos gozando en ti y entendiendo lo que quieres hacer. Gracias por todos los hermanos, los que están pendientes de las redes, Señor, y que han escuchado la palabra en esta noche, los que estuvimos hoy en el culto. Ayúdanos, Señor. Qué rebeldes somos, pero aquí estamos, Señor. Seguiremos acá, no somos masoquistas, pero como aquellos animalitos del ejemplo, esperamos llegar al momento donde no necesitemos ser tratados por nuestro propio carácter y ser nosotros los mismos rebeldes que damos cosas contra el aguijón. Muchas gracias.